Hola, buenos días chicos. Esta es la grabación de la sesión 3, en el cual veremos el estado de bienestar, orígenes y desarrollo y la crisis del estado de bienestar. Bueno, para empezar empezamos con un poco de la historia del estado de bienestar, el cual se refiere a los orígenes y el desarrollo del sistema económico, político y social que con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial se hizo común en los países desarrollados y en altos ingresos de la Europa occidental, caracterizados por tener un sistema democrático, economías mixtas, combinando el libre mercado con aspectos de intervención o acciones estatal en los estados del bienestar, y un sistema de garantías de acceso y beneficio social a la población en general. Este concepto surge en la caída del feudalismo a comienzos del siglo XX tras grandes crisis y guerras, especialmente luego de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Logró considerarse la ideología del estado de bienestar, en el cual podemos decir que dentro del estado de bienestar existen unos modelos, los cuales es el continental, este modelo en el que la mayor proporción del gasto público se destinó a la pensión, y esto se aplicó en países como Alemania, Australia, Francia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. El nórdico, que es un modelo socialdemócrata de mayor alcance de protección social a nivel de acceso más garantizado a las prestaciones sociales, alcanzando altos estándares de la calidad. Esto fue en Dinamarca, Noruega, Suecia, Islandia y Finlandia. Podríamos decir que con el continental surgieron lo que son la presencia de las pensiones, ya sea como aquí en México, las pensiones del adulto mayor, lo cual es proporcionado por todo que el gasto público que nosotros generamos en nuestro país. El nórdico, pues, como lo dice, va más a la protección social, al acceso garantizado de prestaciones sociales. El liberal anglosajón, que es el modelo de acción limitada con menores medidas preventivas y provoca relevancia a las ayudas sociales, con un sistema de subsidios de difícil alcance para la población. Esto se aplicó en las naciones del Reino Unido e Irlanda. En este caso podríamos entender que son todas aquellas instituciones que no brindan el servicio al público, sino son privadas. En el Mediterráneo encontramos que este modelo de intervención parcial del Estado, que implicó un menor gasto público y a la baja de cobertura de pensión y asistencia social, los sindicatos tuvieron grandes presencias de acuerdo y negociaciones. Se aplicó en países de España, Grecia, Italia y Portugal. Podemos decir que este modelo se implica más a lo que son instancias de bajos recursos, ¿no? Podríamos decir que podrían ser mm, una casa de día o un comedor comunitario. El estado de bienestar se basa en los 4 pilares. Como decían sus compañeros, de hecho esto es basado a las exposiciones de ellos. El estado de bienestar se basa en el acceso a la salud, que consiste en un sistema universal de la salud de fácil acceso, que es la seguridad social, que consiste en las pensaciones contributivas de la jubilación, viudabilidad, orfandad y situaciones de incapacidad.
el acceso a la educación basado en el carácter universal y además obligatorio hasta determinar el nivel de la institución, y los servicios sociales, que consisten en servicios públicos que brindan asistencia o ayuda a los ciudadanos. Podemos decir que en lo que es acceso a la salud, como sabemos, en los derechos humanos explica que nosotros tenemos derecho de gozar una plena salud. Tenemos derecho a la educación hasta, por decir ahorita, ya es hasta la universidad, a la seguridad social, que es a las se puede decir, apoyos económicos que dan sobre las personas que quedan viudas, en el caso de las mujeres, cuando son trabajos como de gobierno, a las personas que tienen discapacidad, que hoy en día pues no son contratadas muy fácil, y apoyo a las casas hogares o orfanatos. También existen los servicios sociales, que esto pues es brindar un apoyo como las casas de día, de en las casas rosas, que son la de las mujeres violentadas y todo eso. Vamos con el crisis del estado de bienestar. Bueno, en crisis del estado de bienestar, esto se da por así los golpes, que no son golpes, sino que ¿cómo les explico? Las situaciones que carece el mundo, ¿no? Hay veces que, si se dan cuenta, nosotros sufrimos un golpe económico cuando fue lo del petróleo, ¿no? Y hoy en día lo estamos viendo. Si el petróleo sube, por lógica sube todo. Y eso le llamamos una crisis del estado de bienestar. ¿Por qué? Porque hoy en día, si un producto de canasta básica, que antes se salía en 15, 20 pesos, hoy en día el producto ya llegó hasta 50. Vamos a un ejemplo. El aceite, que es un producto de canasta básica, en su tiempo, hace que 4 años, 5 años, el litro de aceite que comprábamos estaba en 25 o 20 pesos, ¿no? Y con el paso del tiempo llegó a subir a lo que es ahorita hasta 50 o 70, ¿no? El litro. El blanquillo de igual manera. Era un producto que tú, si ibas a la tienda, pedías 10 pesos y te daban casi 10 huevitos, ¿no? Y hoy en día vas a la tienda, les pides 10 pesos y te dan de 4 a 3 blanquillos. A eso vamos, a una crisis del estado de bienestar. Como les dije, la más sonada fue cuando fue la crisis del petróleo. En este caso, a ver, lo del petróleo surgió, permítanme, lo del petróleo surgió en el 1973, cuando el petróleo llegó a tener una crisis donde bajó el precio, se fue el precio del petróleo, pero en sí para nosotros fue bajo, ya que nosotros tuvimos pérdidas, y para otros estados fue el incremento, en donde los estados más afectados empezaron ahora sí a tener desempleos, a carecer de productos de alimentos y así. Y para ese entonces lo que hicieron fue exportar el petróleo, y ahí es donde hubo más falta o más pérdida para ellos. En este caso, en la crisis, hay factores de intervención que provocaron la crisis,
como el factor económico, que es el fundamento económico del estado de bienestar, que permite que el Estado interviniese de una forma que se logra en pleno empleo y un crecimiento económico sostenido. Están los factores de tipo político, que estos se pusieron la introducción de un mecanismo reguladores en el ámbito laboral, los aspectos entre el capital y el trabajo, como son las negociaciones colectivas, como forma de crear un espacio para lograr acuerdos entre los empresarios y los trabajadores respecto a las relaciones laborales. Bueno, si les explico en esta parte, pues, en 100 factores económicos, pues entre mayor incremento de producto, por lógica va a haber poco rendimiento de la población. Si nosotros hablamos de que queremos comprar un producto de canasta básica como leche, nosotros ganamos un porcentaje de nuestro sueldo que es la mínima, porque no todos tenemos un trabajo muy estable, del cual tú vas a desglosar: mi sueldo me alcanza para un litro de leche, un cono de huevo, y si acaso te alcanza para una fruta o una verdura por día, imitando de que no tenemos el presupuesto para las tortillas, presupuesto para otro producto que necesitemos, ¿no? Y así. Factores ideológicos. En este contexto de crisis económica y política, el estado de bienestar también se está produciendo una crisis de legitimidad de hecho de Estado. Ideológicamente, las críticas al estado de bienestar han procedido tanto del lado del neoliberalismo como del lado del neomarxismo. Factores sociales. Estos factores fue concebido para dar respuesta al modelo de sociedad que actualmente se ha transformado. De ahí que la remodelación del estado de bienestar sea inevitable. El estado de bienestar fue fundamentado en una determinada concepción de la familia y de un determinado ciclo de vida de los ciudadanos. Durante la crisis del estado de bienestar llegó el modelo neoliberalismo. Este modelo es una teoría política y económica que tiende a reducir al mínimo de intervención del Estado. También ha sido definido como una forma de liberalismo que apoya a la libertad económica y el libre mercado, cuyos pilares básicos incluyen la privatización y la desregularización. De acuerdo con la aplicación de este modelo neoliberal, trajo consigo una consecuencia, los cuales fueron la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, cierre o suspensión de servicios sociales como vivienda y educación, etc. Esto fue lo que provocó un golpe dentro de la crisis de bienestar. ¿Para qué? Para que el modelo neoliberalismo empezara a trabajar dentro de esa población, ese estado, ese gobierno en el que estuvo en ese entonces. Y esto fue por hoy, chavos. Esto es la clase de bienestar social del tema 3.